Con la intención de que las mujeres obtengan un mayor beneficio social y económico, en 2010, Fundación Coca-Cola creó un programa de empoderamiento dedicado a fortalecer sus capacidades y promover su desarrollo. Tenemos un programa a nivel mundial que se llama Fight by 20, en donde tenemos el compromiso de empoderar a 5 millones de mujeres para el año 2020. En México, este proyecto se realiza en alianza con diversas asociaciones civiles para capacitar a mujeres artesanas. También ofrece herramientas para el manejo de sus negocios a aquellas que están a cargo de tiendas de abarrotes. E incluso impulsa a otras a participar en proyectos productivos dedicados al cuidado del medio ambiente. Iniciativa que ha beneficiado a 94,000 mujeres en todo el país. Trabajan con las etiquetas de los productos y hacen diferentes tipos de artículos, desde carpetas, billeteras, bolsas, ¿no? Bolsos de mano. Tenemos mujeres huicholas trabajando. Ellas trabajan estas botellas de Coca-Cola y le ponen los beads con las diferentes figuras huicholas que ellos tienen en la parte de los pequeños detallistas, fortaleciendo las herramientas de las mujeres para que puedan vender mejor, y a través de los diferentes viveros comunitarios que tenemos a través del Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua. El objetivo de Coca-Cola está dirigido a seguir ampliando sus redes de apoyo para este sector. Quisiera de verdad felicitar a Milenio porque me parece súper importante el que abran un foro de discusión entre mujeres que trabajamos en compañía y que realmente nos preocupamos por empoderar a otras mujeres para dar a conocer todo lo que cada una de nosotras está haciendo, ¿no?, en sus compañías para fortalecer toda esta red impresionante de mujeres que tenemos en el país. Muchísimas gracias a Foro Milenio y a Bárbara Anderson por este enorme privilegio de poder moderar un panel con mujeres por las que tengo una gran admiración. ¿Cómo han sumado a los hombres a sus causas? Porque estoy segura que hay hombres que las han protegido, que las han ayudado, que las han apoyado, y me gustaría que me platicaran un poco cómo ha sido eso, ¿no? Saskia, por ejemplo, en un entorno tan adverso como es el sistema penitenciario en México, pues la verdad es que qué miedos, ¿no? O sea, qué miedo llegar a una cárcel, qué miedo ver todo lo que está sucediendo allá adentro, querer ayudar a las mujeres y sus condiciones, ¿no? ¿Y cómo has sumado a los hombres a tu causa? Mira, yo creo que sí falta aclarar que el tema penitenciario, como tú bien lo dices, es un mundo de hombres. Cuando me invita a la Comisión Nacional de Seguridad a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, si somos 4 mujeres sentadas en el panel, somos muchas, ¿no? Ante los hombres es choqueante ver a una mujer que quiere dedicarse a temas que tienen que ver con la criminología. Al principio, como anécdota, cuando yo empecé en temas de seguridad, yo era muy joven y también en mi casa fue un tema complicado. Tengo la fortuna de venir de una familia maravillosa, un papá que me ha apoyado y que me ha sido un ejemplo toda la vida, pero no fue fácil decir, me voy a dedicar al altruismo social y en temas que tienen que ver con la delincuencia. Estoy segura que le quité el sueño a mis papás varias veces. El tema penitenciario y el tema de las cárceles en México han hecho a un lado a las mujeres, pero justamente por el tema de género, que es la mujer no está hecha, no tiene la fortaleza para estar dentro de estos temas tan complicados. Hoy te puedo decir que la gente que hemos contratado en Reinserta y que hoy trabaja en Reinserta, que es la gente que es Reinserta, somos 95% mujeres. Son muy pocos los hombres que trabajan el tema penitenciario desde la sociedad civil. Entonces, somos muchos las mujeres que estamos sin miedo y somos muchas las mujeres que luchamos todos los días para hacernos ver en temas de seguridad, porque tenemos mucho que aportar, hay mucho conocimiento, y la parte que tiene la mujer, que de alguna manera es mucho más cálida, mucho más emocional, es algo que
para mi gusto, falta terriblemente en el sistema penitenciario. Hoy tenemos unas cárceles donde hemos dedicado a castigar a la gente y segregar a la gente sin entender que lo verdadero es que las cárceles deberían de ser centros de oportunidad, centros donde se vea a la persona no por el delito que cometió únicamente, sino por las carencias que tiene y que ha tenido a lo largo de su vida y cómo pueden encontrar dentro del centro penitenciario esto. Soy muy afortunada, estoy casada con un hombre maravilloso que me ha apoyado durante toda mi vida en esto y sí te puedo decir, aunque muchas feministas me tacharían, soy una mejor mujer por el hombre que tengo a mi lado, porque es un hombre que cree en el feminismo, que cree en salir adelante y que ante cualquier locura siempre me ha apoyado. Preguntabas tú ese ratito, pero de cuestiones adversas. Me tocó a mí estar en el altiplano cuando ingresan a la tuta. Entonces, por cuestiones de seguridad, cierran, ¿no? las cuestiones de seguridad, todas las puertas y no puedes salir. Entonces, durante 4 o 5 horas estuvimos sentadas en un salón esperando a que nos dieran acceso. Llegué a mi casa por ahí de las 3 de la mañana sin poder avisarle a mi esposo dónde estaba, si estaba bien, si estaba... Y cuando llegó nada más como que respiró y me dijo, ¿estás bien? Y le dije, sí, y me solté a contarle y siempre como que me ha apoyado. Y luego el siguiente día pensé, dije, qué angustiante de haber sido para él, ¿no? Que yo había estado en esa situación y ni siquiera poder saber qué onda. Entonces, creo que Ofrecina tiene mucha razón cuando dice hay que caminar juntos. El movimiento hoy feminista contemporáneo, la revolución feminista que debemos de seguir teniendo las mujeres, ya no es como lo dicen por ahí, de aventar mi brasier y caminar de la mano de puras mujeres, o de definirte como una mujer lesbiana, por ejemplo, porque si no, entonces no puedes ser feminista, sino es como de la mano de los hombres hablamos de equidad de género, no de superioridad de la mujer, equidad de género. Norma, para ustedes, ¿cómo ha sido? Tanto cuando comenzaron, ¿qué les decían los hombres? ¿Qué les decían en sus casas? Cuando están ayudando a los migrantes, me imagino que no son iguales hombres que mujeres, me imagino que los hombres son más, por lo menos en volumen, ¿no? Los que migran. ¿Cómo ha sido esta relación? Bueno, nosotras como mujeres empezamos a tener, cuando iniciamos, no sabíamos que íbamos a tener problemas con los esposos. Bueno, en mi caso, yo siempre he sido apoyada por mi esposo. Nunca fue una persona que me dijo no lo hagas, ¿no? Creo que lo importante para la mujer es empezar, como que dicen, el ciclo familiar, porque es ahí donde te van a atacar. Es ahí donde te van a meter ideas, es ahí donde le van a meter, bueno, porque lo he vivido con mis compañeras, ¿no? Yo empecé haciendo, pues ahora sí, luz en mi casa, con mi esposo, con mi hijo, porque tengo mi esposo y mi hijo. Él ya falleció, pero hoy me quedé con mi hijo. Pero nunca me dijo, oye, estás loca, lo que estás haciendo no es bien. Al contrario, ¿no? Pues si te gusta y lo disfrutas y te gusta ayudar, pues adelante, no hay ningún problema. Entonces era eso, ¿no? Siempre darle al esposo el lado que corresponde como tal. Uno no puede hacer a un lado al marido. Creo que es importante tomarlo en cuenta en las decisiones que uno toma y igualmente, ¿no? De mutuo acuerdo. Pero en el caso de mis compañeras, pues sí, lamentablemente, pues siempre hay hombres, ¿no? Que le empiezan a decir al esposo de la compañera, oye, estás loco, ¿cómo dejas que tu mujer esté con una bola de hombres? Te la van a enamorar, se la van a llevar y ahí empezó, ¿no? Entonces, como le dije, no, es que es importante que empiecen a hablar con sus familias, que empiecen a hablar con sus hijos. Bueno, yo en el caso de mi padre siempre ha sido una persona muy de mujer, ¿no? Además somos 6 hijas y a todas nos ha querido muchísimo y yo creo que ese es el ejemplo que tenemos nosotros, los valores que han sembrado y sobre todo el respeto de uno hacia el otro. Las mujeres ahí, bueno, pues algunas han tenido, cuando iniciamos éramos un grupo de 25, pero después, posteriormente, debido a los malos comentarios, a las ideas que les decían los hombres, oye, es que a tu mujer la van a acusar de pollera porque está ayudando a los ilegales y empezaron a meter miedo. Pues muchas de esas mujeres dijeron, oye, es que si nos meten a la cárcel no va a pasar nada, o sea, el hecho de compartir el alimento con alguien que tiene hambre, no te van a acusar de pollera, pues si no estás traficando. Y empezamos también a buscar qué podíamos hacer, ¿no? Sobre los derechos humanos, porque en ese tiempo pues no teníamos idea que también teníamos que ir conociendo, empezamos a tomar diplomados de derechos humanos, a aprender, porque eso era algo que no teníamos y que de repente pues nos dimos cuenta, ¿no? Que las mujeres teníamos derechos, porque ni eso conocíamos, pues. Entonces fue algo que
Precisamente muchas de las mujeres empezaron a decir, es que mira, dice mi esposo que si me meten, tú no me vas a ayudar, que quién sabe qué. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Yo mejor me retiro. Ok, perfecto. Pues si lo decides, nosotros no podemos hacer. Entonces fuimos quedando 15 mujeres, de las cuales pues hemos estado constantemente. No se han sumado más. ¿Por qué? Porque muchas de ellas les da miedo o muchas de ellas no quieren comprometerse a dar un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado, ¿no? A veces solo queremos que nos den y solo decimos, pues mientras a mí me den, yo estoy bien, ¿no? Es que también te toca dar, ¿no? Elsa, cuando tú estás en toda esta adversidad física, pues cuando estás haciendo alpinismo y trabajo de montaña, los hombres son físicamente más fuertes que nosotras, ¿no? Digo, en promedio son más fuertes que nosotros. Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia y qué te decían los hombres a tu lado cuando les dijiste ya me voy a escalar? Yo empecé escalando en roca y ciertamente colgarte de los dedos y los pies es difícil. Al principio yo no podía hacerlo y verlos me inspiraba. Y me inspiraba, si quería hacer lo mismo que ellos, tenía que meterme más horas al gimnasio. Y me gustaba que muchas veces en el mismo gimnasio, mientras estaba entrenando, podía llegar a ser más fuerte que ellos. Y no era una competencia, sencillamente era, si quería hacer lo que yo realmente soñaba, tenía que entrenar. Y ese entrenamiento me llevó a ser casi siempre, igual que tú, la única o las pocas mujeres. Generalmente era la única mujer en las expediciones. En la época que yo empecé, eran expediciones de polacos, hombres muy fuertes, y más que hacerme más chiquita, lo que hacía era, ¿cómo puedo aprender de ellos? ¿Y qué tengo que aprender de ellos? Finalmente también son seres humanos y cómo me pueden transmitir su experiencia para poder subir montañas. ¿Y había otras mujeres o muchas veces tú eras la única mujer? Generalmente yo era la única, a pesar de que ya estábamos en niveles, estaba yo en nivel internacional. Y habían otras en otras expediciones, pero eran pocas. Y al principio ciertamente como que piensan, ¿y esta mujer qué viene a hacer aquí? Ya cuando demuestras, o no es tanto demostrar, sino estás haciendo, pero sí demuestras también, ya te incluyen, te toman en cuenta, piden consejos incluso, y es muy, muy padre darte cuenta de eso para uno mismo como mujer. ¿Crees que al principio te veían como una carga, como vamos a tener que cuidarla más o apoyarla más al principio y luego tenías que demostrar que podías estar al nivel del equipo? A lo mejor ellos me veían como tal, pero yo no me sentía así. Yo siempre quise incluirme, siempre busqué cómo y estuve pues con ellos y nunca me faltó quien me dijera que sí. Actualmente incluso no hay quien me diga, no me amarro contigo una cuerda, ¿no? Entonces eso es muy satisfactorio también como mujer. ¿Cuál ha sido la situación más adversa que han enfrentado en sus carreras y en sus trayectorias tan destacadas? Bueno, igualmente felicito, me siento muy honrada de estar en este panel, a Bárbara por esta gran labor que hizo y a Milenio. Yo creo que la reinserción social y el trabajo que yo de la mano de mi equipo hacemos dentro de las cárceles del país, en especial con las mujeres y con los niños que están dentro de nuestras cárceles, te trae a diferentes situaciones de mucha adversidad y de mucho emociones encontradas por todos lados. El tema de las prisiones es un tema invisible en México, es un tema que hemos optado por hacer a un lado, por ignorar y por pretender que no existe, por la victimización en la cual desafortunadamente hoy vivimos. Los números de la delincuencia en nuestro país no bajan y eso nos hace muy complicado el que podamos ver el sistema penitenciario como un sistema íntegro. A mí de las cosas que más me generan adversidad dentro de lo que hago es cómo puedo hacer que la gente entienda la importancia que conlleva el sistema penitenciario, la importancia que conlleva el tener una reclusión con perspectiva de género cuando estamos hablando de la seguridad en nuestro país y cómo tengo a gente que todavía hoy por hoy decide dar la espalda ante una realidad tan importante
para nuestro país. He estado en situaciones donde me han tenido que sacar de un estado porque la vida mía y de mi equipo está en peligro, porque nos metimos de más a escuchar las historias de las mujeres en prisión, pero todos los días es una lucha y pues, seguimos ahí adelante. Norma, ¿quieres continuar y explicarnos un poco qué hacen en las patronas? Claro, mira, nosotros somos un grupo de mujeres que decidimos iniciar esta labor, pues más que nada, sin conocer lo que era la migración, no teníamos idea de lo que estábamos pasando. Como mujeres campesinas ignorábamos qué sucedía en otros países, puesto que en nuestro espacio pues era algo que no se veía y que de repente lo empezamos a descubrir y empezamos a actuar, ¿no? De una manera en la cual no fue fácil. Lamentablemente en los pueblos siempre existe el machismo y siempre es algo con lo que uno tiene que luchar, ¿no? El hecho, primeramente, el empezar a hacer algo te hace ser, pues que muchas veces voltean a verte. Cuando tú no estás haciendo nada, de repente nadie te toma en cuenta y cuando tú empiezas a actuar es cuando la gente empieza o cuando los hombres empiezan a decir. Cuando nosotros iniciamos decían, esas viejas están locas. Están locas con darle de comer a gente que ni conocen, con gente que puede ser delincuente, con gente que está exportando a su país porque no los quieren allá. Pero a nosotros no nos importó eso, ¿no? Nosotros lo que vimos en ellos son personas, son seres humanos que están saliendo, pero que no sabíamos por qué salían, ¿no? Cuando pudimos tener el acercamiento con ellos, nos dimos cuenta, pues, de la situación que estaban viviendo, ¿no? De la falta de oportunidad y decíamos, pues, en nuestro pueblo todavía tenemos trabajo, eso no va a pasar. Y de repente nos alcanzó el hecho de que la falta de oportunidad ya también empezaba a acercarse a nuestros pueblos. Y de repente veíamos que no solamente era la falta de oportunidad, empezó la violencia con los países de Centroamérica y fue ahí donde empezamos a decir, eso también nos va a alcanzar a nosotros. Y eso no te tiene que detener. Tú tienes muy claro lo que estás haciendo, lo que te hace sentir bien como mujer, porque más que nada como mujer, como esposa, como madre, como hija, yo me siento muy orgullosa de ser campesina, de ser una campesina con valores, con una campesina que me ha enseñado mis padres y que me han dicho, el querer al ser humano no cuesta, ¿sí? Y es cierto, no cuesta, porque hoy en día para mí los hermanos migrantes, tanto niños y mujeres, hombres, son parte de mi familia y hasta ahorita, como yo se los he dicho muchas veces, no tenemos dinero, no somos millonarias, pero creo que la riqueza está en tu mente y en tu corazón. No nos interesa la gente que está afuera y que solamente nos juzga y que solamente nos dice, los migrantes les mandan los dólares, los migrantes, pues cuando lleguen allá les van a enviar las cantidades. Ese es el problema del ser humano, el no saber que cuando tú inicias una obra no tiene que ver con un pago, tiene que ver con la satisfacción que tú sientes al ayudar al otro. Muchas gracias, Norma. O sea, tú eres un gran orgullo nacional. ¿Nos puedes platicar un poco sobre la adversidad física, sobre cuáles han sido los momentos de mayor reto, tanto físicos como emocionales en tu carrera? Gracias por la invitación. Coincido con las mujeres que han expuesto. Definitivamente nos tachan al principio como locas, empezando por la familia muchas veces. Y sí, creo que el mayor reto, ya cuando decidimos, porque esa confianza que llegan a ofrecerte los diferentes grupos, creo que radica en la confianza que tengas tú en ti misma, en un principio. Y bueno, pues podría comentarles, por ejemplo, las mayores adversidades que yo he vivido. Definitivamente han sido, imagínate, estar a más de 8,000 metros, o sea, las altitudes a las que vuelan los aviones, estar allá, sin oxígeno, con una tormenta encima, en donde dependes de tu capacidad, de tu preparación, de tu convicción de estar ahí y del amor que tengas a la vida por seguir adelante. No importa en ese momento, eres un ser humano y sí es un gran orgullo ser mujer, pero allá arriba eres igual y necesitas demostrarte a ti mismo que quieres salir adelante, que quieres regresar. Y eso es en una montaña que yo he elegido subir. La peor adversidad, porque allá subo con mi preparación y demás, ha sido después de toda aquella situaciones en montaña, pues esa mujer que subía, luego llegar a la casa y hacer
una rutita que todo el mundo hacía, subir las escaleras de su casa, y que de repente no podía. Falta de oxígeno y no podía. Y es una montaña llamada cuando yo ya no podía. Me tuvieron que poner un marcapasos, tuve 4 infartos cerebrales. Entonces, enfrentar esa otra lucha que yo no elijo, donde yo entrenaba antes, y es una carga emocional también muy fuerte. Sobre todo cuando están los hijos ahí, eres responsable de ellos y tienes que sacar energía, fuerza, amor para salir adelante con todo. Esas son las adversidades, creo, más fuertes que he vivido. Muchas gracias. Samá, pues bienvenida a México. Hace décadas, México era un país reconocido por recibir a muchos grupos migrantes, ¿no? Era un gobierno que recibió a muchas personas que estaban siendo expulsadas de sus países. Sin embargo, esa realidad cambió. Ahora que tú llegas de Siria a México, no es un momento donde haya una proactividad por recibir personas que están en situaciones difíciles en el mundo. Y en ese contexto te quería preguntar cómo ha sido para ti la experiencia, pues, de salir de tu país, me imagino que con mucho dolor y con mucho trabajo, y cómo te ha recibido México y cómo se ve tu vida aquí hoy. Hola. En primer lugar, muchas gracias por invitarme aquí a este programa, a este panel. Disculpen, no sé hablar español todavía, pero estoy aprendiendo. Eventualmente hablar en español. Quisiera decir en primer lugar, feliz Día de la Mujer, feliz Día Internacional de la Mujer para todas las chicas y mujeres. Qué bueno, mucho gusto de conocerlos. Es muy inspirador lo que ustedes están diciendo. He estado aquí un mes y ha sido algo diferente, por supuesto. Todo el mundo me ha recibido muy bien. Desde el primer día que llegué al aeropuerto me sentí muy bien recibida. Una enorme energía de bienvenida es lo que sentí, mucha hospitalidad. Esto ha sido algo maravilloso, especialmente ahora, como sabemos que no todo mundo te recibe bien. No todo mundo recibe a los demás bien. Las personas se bloquean, se están aislando, te dicen hola, se esconden, no te quieren saludar o te dicen aquí no eres bienvenida y punto, pero eso no ha sucedido en México. Me he sentido muy bien, ha sido muy gentil del pueblo mexicano recibirme así. Y me siento muy contenta. Tenemos un proyecto que se llama Habesha, que tiene que ver con la educación, dar educación para que los adultos continúen su educación, para que todo el mundo pueda seguir recibiendo educación en diferentes países para seguirse desarrollando. Si quieren, podemos cada quien cerrar con algún mensaje que quieran dejar. ¿Quieres empezar tú con un mensaje final, muy breve? Yes. Sí. Una vez más, gracias a todos. Quería pedirles disculpas porque no podía escuchar muy bien, fue un problema técnico con mi audífono, pero lo que les quiero decir es que debemos aprender de otras mujeres, aquí nosotros, tal como lo estamos haciendo aquí, quiero decir. A través, en estos últimos 3 años de mi trabajo y de mi vida, he podido conocer a mujeres increíbles, mujeres fuertes que me han enseñado muchas cosas, que han sufrido mucho también, pero que han superado el sufrimiento. Lo han superado porque han creído en sí mismas y están siempre diciendo hola a todos los demás. Y los obstáculos, como dijo ella, les damos la bienvenida. Y yo estoy realmente hablando muy en serio con esto. Quiero agradecer a todas las mujeres en mi vida que me han apoyado, empezando con mi querida madre. Y entonces yo, la lección de la vida, he aprendido tantas lecciones. Gracias a todos. Y un gran día. Gracias a ti y bienvenida a México. Gracias. Ha sido muy enriquecedor. Yo también creo que siempre aprendemos y es importante que todos estemos abiertos a ese aprendizaje diario. De lo que me llevo de aquí, antes de dar, me gustaría decir esa claridad de estar abiertos a no juzgar, a ponernos en los zapatos de los demás y apoyarnos como mujeres. Tenemos una gran oportunidad, sobre todo siendo madres también las que lo somos,
de esa educación, de transmitir experiencias. Y creo que en mi caso sería el decirles a todas que, bueno, felicidades por el día, pero que ese día lo festejemos diario, que nos festejemos como mujeres, que festejemos la gran oportunidad que tenemos hoy, es breve, y creernos que somos muy capaces, somos seres humanos con un gran potencial y el punto es atrevernos, aventurarnos pues a descubrirlo y a ponerlo en juego porque la oportunidad es en este instante, en esta vida que tenemos hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues más que mujeres es decir a todas aquellas mujeres que no están aquí presentes, pero que están haciendo un cambio, no solamente en ellas, sino también en el mundo. Muchas de ellas no pudieron estar aquí, pero sabemos qué están haciendo, sabemos de muchas mujeres que están trabajando y sobre todo decirle a la mujer, ¿no? A invitar a la mujer a que sumemos y a que no restemos, sino que sumamos y que los hombres sean bienvenidos, que nosotros no queremos más que nada hacerlos a un lado, al contrario, queremos trabajar con ellos, queremos trabajar de la mano, somos un equipo, tenemos que hacer equipo y sobre todo valorarnos nosotras como mujeres, darnos pues el querernos nosotras mismas y darnos cuenta de que somos capaces de hacer un cambio, no solamente como mujer, sino en tu familia y en tu entorno. Y muchas de las mujeres que no están aquí lo están haciendo. Y hacerles la invitación a todas y a cada una de las mujeres que dispongan un tiempo de voltear a su alrededor, que volteen, que miren cuánta necesidad tenemos y que sí se puede hacer un cambio, que sí se puede lograr algo si se quiere, si se tiene convicción y si realmente queremos dejar pues una huella, hay que dejarla, porque yo creo que es importante tener bien claro que a este mundo hemos venido a hacer algo, no hemos venido a pasárnoslas bien. Y pues, sobre todo hacer conciencia de la situación que estamos viviendo y de la cual podemos trabajar en equipo todos juntos y juntas. Y bueno, pues agradecerle a Milenio por esta gran invitación y adelante las mujeres, muchas felicidades y pues a querernos todas y sobre todo a valorarnos. Muchas gracias. Saskia, un mensaje final. Igual felicitar a todas, muy honrada de escuchar estas historias y como bien Normita lo dice, todas aquellas mujeres que están cambiando el mundo y que hoy no están aquí. Voy a cerrar con esta anécdota. La semana pasada me tocó hacer lo que iba a ser una intervención, acabo de ser una intervención en crisis con un grupo de 15 mujeres del reclusorio de Santa Marta y la problemática entre ellas se volvió un tema de odio realmente entre ellas y de enojo entre ellas, que yo les decía, niñas, es que todas ustedes tienen sentencias, están vestidas de azul, están uniformadas, están aquí adentro y ustedes están haciendo de este infierno un infierno mucho más grande por estupideces, por líos tontos que como mujeres deberían de hacer a un lado y unirse como mujeres ya estando en una situación de reclusión. Y me dejó pensando mucho cómo en la revolución de hoy feminista y cómo como mujeres hoy nos hemos vuelto de alguna manera nuestros peores enemigos. Cada día se escucha más que como mujeres que están en empresas o que están en diferentes proyectos de deporte o causas, las mismas mujeres no son las que te hacen menos, mucho más que los hombres. Entonces, mi invitación sería, sí, cuando hablamos de equidad de género y cuando hablamos de los derechos de la mujer, los derechos de género, a veces es demasiado decir, bueno, es que de aquí a que lleguemos a ese punto falta muchísimo, entonces mejor no hago nada. ¿Cómo hoy tú como mujer puedes cambiar tu forma de tratar a la mujer que está al lado de ti, tratar a las mujeres que te rodean y respetarlas y ser solidarias con ellas por el hecho de ser mujer? Y cómo eso nos va a ayudar a avanzar mucho más en una cuestión de equidad de género. Los cambios son todos los días y desde la cosa más tonta que nos podamos imaginar. Muchas gracias a las 4. De este foro yo me llevo su valentía, pero también me llevo su enorme empatía. Y salgo muy inspirada, muy agradecida y también muy agradecida con Bárbara Anderson, que también es una de las mujeres que más admiro y sin ella pues esto no sería posible, este espacio no sería posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Para mí es un placer estar hoy aquí con todos ustedes.
con grandes amigas y con las que espero que sean nuevas grandes amigas. Este panel se llama Mujeres sin Límite y yo creo que sin duda algunas de las presentes aquí lo son, pero les costó su trabajo, ¿no? Se enfrentaron a ciertos obstáculos y me gustaría que los compartieran y además que compartieran desde su ámbito de experiencia cuáles son los retos a los que nos enfrentamos las mujeres, esos límites que hay que tener, que hay que quitar para que todas podamos ser mujeres sin límites. Las voy a presentar a Alejandra Jaspasiuk. Ella es la actual presidenta de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es abogada, trabajó en Estados Unidos, es una experta en derechos humanos. La conozco bien porque es algo así como mi jefa, porque yo pertenezco, ya me quedé para siempre en CONAPRED como parte de la Asamblea Consultiva. Y ahí también conocí a Lorena Guillé, Laris. Bueno, a todo esto, Alejandra Jaspasiuk, siempre hay que nombrar a la madre, ¿no? El apellido de la madre. Y Lorena Guillé Laris, que es pues también como yo una invitada permanente a la Asamblea Consultiva por su papel en Cinépolis. Ella estudió, fíjense nada más, ingeniería industrial, ¿verdad? Pero se dedica a ser filántropa de tiempo completo. Qué padre. Qué regalo, ¿verdad? Qué regalo, sí. Y es una de las personas más positivas que conozco. Ha hecho a través del cine festivales de derechos humanos, conciencia, en Fundación Cinépolis, que además, bueno, contribuiste a crearla. Tiene un programa muy bonito que, fíjense, el orden de los factores sí altera el producto. Del amor nace la vista y no al revés. Y finalmente, Martelisa Espinosa, que está en un momento padrísimo de su carrera, ¿no? Hablaba con ella hace unos días y ella ha pertenecido durante mucho tiempo a la sociedad civil, como nosotras, y ahora estás abriendo una gerencia corporativa de sustentabilidad o sostenibilidad, ya, bueno, en fin, es casi lo mismo en OHL. Y tiene proyectos padrísimos que está comenzando a explorar y a desarrollar, y una de las cosas más padres que me quedé pensando es que ella, que además tiene también una empresa que se llama Integralmente, que ayuda al desarrollo, a potencializar pues las habilidades de las mujeres de todo tipo, dice, es padrísimo estar en una empresa porque mientras en la sociedad civil trabajas con una organización, es como artesanal, ¿no? Ahora en OHL pues se han abierto las puertas y yo creo que para el bien de todas las mujeres. Me gustaría que me compartieran cuál es el mayor obstáculo al que se han enfrentado como mujeres, cómo las hizo sentir. A las mujeres siempre nos importa eso y aprendemos mucho de eso. ¿Y qué hicieron para superar? ¿Empiezas, Lore? Chan, can, chan, chan. Yo creo que el principal obstáculo para mí ha sido creer en mí misma, porque sí creo que el cambio comienza desde adentro. Y desde chiquita me considero una mujer inquieta social. Yo creo que cuando Dios estaba pensando cómo hacerme, se inspiró en Build-A-Bear, y en vez de ponerme un corazoncito como ponen los muñecos de peluche, me puso una porrista, ¿no? Entonces soy muy optimista y he querido cambiar el mundo desde muy pequeña, pero siempre enfrentarme al no se puede, no es el momento, quieres hacer mucho en poco tiempo, no tenemos dinero, no tenemos recursos, ¿no? Y creo que la vida misma y mi proceso de formación, de estudiar ingeniería industrial, después estudiar política pública para incidir en la transformación social del país, tener el regalo de trabajar en responsabilidad social, y pues desde hace 11 años una empresa que me siento muy orgullosa, que es Cinépolis, me ha llevado justamente a reforzar ese proceso de creer en mí misma, ¿no? Un proceso de tener tus aspiraciones claras y de decir, oye, los límites que tengo, ¿cómo los voy venciendo? Pero los voy venciendo con formación, con una narrativa que he aprendido a ir puliendo, ¿no? Porque una cosa es llegar como con toda la energía y ser entusiasta, y la otra, entender cuál es el momento, el mindset que tiene la organización donde estás trabajando, con qué recursos estás, entender cómo moderar tu intensidad, que yo creo que para mí personalmente ha sido un proceso muy importante, porque pues ahorita tengo una familia preciosa, pero con 3 niños de 3 años, 2 años y 1 año. Sí. Y además pues trabajo con muchos proyectos donde de entrada pues tenemos el compromiso de operar desde 6,000 personas con catarata a llevar el cine a 250 comunidades rurales, más llevar responsabilidad social en Cinépolis, y cómo en ese proceso profesional y de vida personal, con mucha dinámica, he aprendido, entre otras cosas, a hacer equipo,
con mi equipo de Cinépolis y con mi equipo de la casa, de quienes me ayudan a estar con mis hijos, para que donde yo esté presente, ¿no? Donde estoy en la casa estoy al 100% con ellos, cuando estoy en la oficina estoy al 100% con ellos. Evidentemente la vida no es perfecta y a veces se cruzan los cables, pero ha sido importante reflejar eso. Y la otra, reconocer que en mi proceso personal el servir y trabajar ha sido parte de mi vocación. Yo durante muchos años dije que trabajaba mucho para que cuando mis hijos crecieran pudiera asegurarles que hice lo posible para que el mundo fuera mejor y que me iba a regresar a mi casa a dedicarme y dedicarme como mi mamá se dedicó a sus 4 hijos. Yo lo tuve muy claro, a diferencia de las historias que hemos oído, mi mamá se dedicó a los 4. Y entonces pasé por un proceso también, como uno de los obstáculos importantes fue descifrar eso. Yo creí que yo cuando tuviera mis hijos iba a ser ama de hogar y pues nada, encontrar cómo desde adentro tu vocación de servir, tu pasión profesional y tu vida familiar pueden conciliarse. Claro. Bueno, pues sí, es muy importante. Mamabarismo, yo le llamo, ¿no? Lo que hacemos las mamás. Es una frase que me ayudó a construir Piolo Jubera, que se lo recomiendo mucho, es muy simpático. Es el malabarismo diario que hacemos las mamás, ¿no? Marta Elisa, ¿cuál ha sido tu principal obstáculo? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo te hizo sentir? Nací segunda hija de 3, la sándwich, siendo mi hermano el mayor, el primogénito, el hombre, el que recibía la atención, el espacio, la primicia familiar. El heredero. El heredero, ¿no? El junior. Y desde niña de pronto el tema era así como de ¿por qué a él lo enseñan? ¿Por qué a él lo llevan? ¿Por qué a él le dan ciertas cosas y yo voy atrás? Y eso me hizo generar como una actitud de quiero aprender más, quiero también saber lo que él sabe hacer, quiero ingresar. Recuerdo que a la edad como de 15 años, de pronto mi postura era que las mujeres también hagamos servicio militar porque tenemos los mismos derechos, ¿no? A esos extremos llegué, ¿no? Así de esa búsqueda de empezarme a dar cuenta que los caminos no eran iguales entre mi hermano mayor y tú y yo. ¿Y cómo te hace sentir? Pues de pronto con este desafío de cuestionarme mucho por qué no. Y por otro lado empecé a buscar cómo sí podría hacer esta diferencia, cómo sí podría, y encontré que estudiando era como el camino, esta parte de formarme, de leer, de buscar otras informaciones, empezaba a hacer la diferencia, porque resultaba que si yo sacaba mejores calificaciones, entraba en un espacio de atención diferente dentro de la familia. Fíjate, hay una coincidencia, sí, capacitación, sí, hablaremos de eso. Sí. Y ese ha sido como mucho de la historia de mi vida, aprender en muchos ámbitos diferentes simultáneamente. Mi papá llegó a decirme así de, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Hasta los domingos vas a salir a estudiar? O papá, si hay cursos, clases o algún tema que me interese, incluso los domingos iré a estudiar. Y para mí ese ha sido como el desafío. Después, laboralmente, empecé a trabajar en temas de procuración de fondos, a trabajar en organizaciones de la sociedad civil, que empezó a ser como el espacio donde encontré yo la cuna para decir, aquí es donde sí puedo hacer cosas. Aquí es donde hay más posibilidades de hacer algo por los demás. Antes empecé a dar clases, y dando clases también me di cuenta que, wow, ese instante en que la posibilidad de compartir, la posibilidad de dar algo para alguien más y que se le ilumine la mirada y dice, ya entendí, era un espacio ideal para mí. En alguna ocasión tuve que trabajar con una organización de religiosos en 14 países de América Latina, hombres de una comunidad religiosa, donde tuvimos reuniones en Costa Rica, en Venezuela, en Cuba en alguna ocasión, donde era la única mujer. Y de pronto el desafío de proponerles programas de procuración de fondos, estrategias de capacitación, etcétera, y de pronto al final decir, ok, sí son 20 hombres con los que tengo que interactuar, sí es un gran desafío estar aquí, pero al final de cuentas sí pude.
Y esas pequeñas experiencias que han ido sumándose en el sí se puede, en el que hay que mantenerse en la meta, en que hay que estar enfocado en sí es un gran desafío, pero sí puedo. Un poco lo que comentabas, ¿no? En esa vocecita interna que de pronto dice, ¿y podrás? ¿No? Y sí serás capaz y decir, no importa, a lo mejor me va a costar trabajo, pero sí puedo, salgo adelante y lo que siga. Más este proceso de mucho autoconocimiento, ¿no? Paralelo, así de, ¿qué más necesito? ¿Qué otra cosa necesito desarrollar para conmigo misma? Para saber qué otras cosas me ayudarán a que esa vocecita no se vuelva en contra mía, sino a mi favor. Muy bien. Muchas gracias, Marta Elisa. ¿Y tú, Alejandra Haas? ¿Qué dirías? Yo creo que el mayor obstáculo ha sido siempre tener que probar cuando llegas a un puesto. Siempre tienes que probar que puedes, a diferencia de los hombres que llegan con un voto de confianza, ¿no? Si lo nombraron es porque sabe, es por algo, qué gran habilidad tuvo para llegar aquí, seguramente lo hace muy bien. Y bueno, si se equivocan o de alguna manera merman la credibilidad que tienen, bueno, ahí se va generando una distancia entre la expectativa y... Pero para las mujeres es al revés. Para las mujeres llegas siempre teniendo que comprobar que sí puedes, que sí eres valiosa, que no te pusieron ahí por un favoritismo, que no están cumpliendo una cuota. Y eso es muy duro porque la confianza es casi el 50 o el 60% de poder hacer las cosas. Una tiene que tener confianza en sí misma para lograr cosas. Y cuando tienes la mirada externa y también sobre todo la mirada de las personas cercanas, creo que lo que más duele es cuando las personas cercanas a ti dudan de ti. Eso te genera a veces cuando el ruido ambiental es público, es más fácil lidiar con él que cuando es de personas cercanas que cuestionan tus capacidades, que se preguntan por qué llegó ella y no yo, ¿no? Muchas veces hay comparaciones entre hermanos, entre amigos, entre parientes, que generan una sensación, incluso un reacomodo familiar. Cuando tú empiezas a tener un desarrollo en tu carrera, se genera un reacomodo familiar que puede cambiar las cosas porque las expectativas eran otras, ¿no? Y cómo se acomoda la gente a tu alrededor respecto de esa expectativa que tú estás desafiando, pues tiene un impacto emocional en la vida privada. Y creo que lo más duro de eso es que, además de todo, no lo puedes mostrar, porque hay una cosa muy masculina en este mundo, digo masculino con todas las comillas que se pueda, pero esta construcción de que lo íntimo nunca puede invadir lo público. Entonces no se vale llorar, no se vale expresar lo que sientes, decir cómo te sientes, los conflictos que tienes. Es mal visto porque este mundo está construido sobre la base de que lo público es público y lo privado es privado y no contaminemos esos dos mundos, ¿no? Entonces creo que un enorme desafío para mí y supongo que para muchos millones de mujeres es no nada más ser mamabaristas y porque también, bueno, hay hombres que cuidan niños y que también lo hacen, pero también esa cosa de poder ser completamente, ¿no? No tener que segmentar tu vida en pedazos en donde tengo que aparecer seria en un lugar, pero dulce en otro lugar, pero porque el mundo tiene una expectativa de las mujeres. La mujer, a mí siempre me molesta mucho eso del Día Internacional de la Mujer, porque no hay una, sino miles, muchos millones. Esa expectativa de que cumplas con un rol que se te asignó, pero que además el rol es totalmente distinto en un segmento y en otro. Entonces tendrías que adaptar tu personalidad para no caer mal en la casa, pero no caer mal en el trabajo, pero no caer mal en la escuela. ¿No? Adicional. Muy difícil. Muy difícil. Pues a ver, ahora vamos a pasar al momento en que vamos a solucionar el mundo. O vamos a decir las cosas que estamos contribuyendo para solucionar el mundo, ¿no? Claro. Empecemos contigo ahora, Lorena. Ustedes hacen muchas cosas. Estas cifras que acabas de dar de Cinépolis me parecen pues fantásticas, ¿no? Porque más allá de un discurso y una misión y visión, pues lo están llevando a la práctica. ¿Cuáles son los planes que tienen? ¿Cuál es el siguiente paso en la responsabilidad social empresaria en Cinépolis y también del desarrollo de las mujeres al interior? Y una pregunta adicional. Si tuviéramos una varita mágica
¿A ti qué te gustaría que pasara en el mundo con respecto a las mujeres? ¿En qué necesitamos trabajar? Muy buena pregunta. La responsabilidad social, para que se viva de manera auténtica y congruente, tiene que ejercerse dentro de la empresa y fuera de la empresa. Entonces, dentro de la empresa que estamos trabajando en visibilizar aquellos procesos que salen desde las encuestas de engagement que hacemos internamente, donde aún aparecen algunos reflejos de la necesidad de transparentar los procesos sobre los cuales se seleccionan a las personas por ciertos, para puestos clave, donde se asegure que es por talento y no es por género, ¿no? Y estamos trabajando en una estrategia integral que tiene que ver en cómo aseguramos una no discriminación a lo largo de todos los procesos de la organización, donde trabajamos en la creación de oportunidades de carrera y de crecimiento y donde las mujeres identifiquen hacia dónde pueden encaminarse, cómo acceder a esos puestos y qué necesitan para desarrollarse. Y otra parte es abrir puestos en áreas no tradicionales para mujeres, que ya tengamos gerentes regionales que sean mujeres, entendiendo que son, pues tú vas al cine y sales del cine a la 1 de la mañana, ¿no? Entonces son puestos que tradicionalmente han sido de hombres por la demanda de tiempo, los horarios, las salidas y demás, o en supervisar la construcción de un cine, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces estamos trabajando en eso, a la par que estamos fortaleciendo todo el tema de diversidad e inclusión desde un mandato, digamos, de dirección general y que vamos permeando hacia abajo. Entonces eso dentro de la compañía. Hacia afuera de la compañía, quizá muchos conocen algunos de los programas que hacemos, entre ellos destaco Del amor nace la vista, que ya mencionabas. Hemos contribuido a que 35,000 personas que padecían ceguera por catarata recuperen la vista, pero lo relevante de la ceguera por catarata es que el 75% de las mujeres que padecen ceguera por catarata pierden la capacidad de tomar decisiones dentro de su propia casa. Imagínate la oportunidad que representa el poder haber convertido un proceso completamente médico, que era tú vas al doctor para que te opere una catarata, el doctor te opere y ya ves, a un proceso social participativo. Y la varita mágica, ¿qué haría para que las cosas cambiaran? Poner en contacto a los equipos directivos de la realidad de las mujeres de México. O sea, a mí me sorprende mucho que es muy común que los altos directivos, sus esposas, trabajan de freelance en algo. No tienen un trabajo donde tengan que trabajar 8, 12 horas, entregar un proyecto, levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, no lo viven día a día, ¿no? Creen que sus hijos son Tamagotchi, entonces llegan y ya comieron, ya todo está resuelto, ¿no? Entonces, creo que es importante acercarse a esa realidad, asegurar que las decisiones vengan de arriba hacia abajo para que puedan permear. Y la otra, seguir sumando a los hombres en las conversaciones. Esto no va a cambiar hasta que los hombres vean que las decisiones que tomemos ahorita sí cambiará el curso de las futuras generaciones, incluyendo el de sus hijas y sus esposas y sus nietas. O sea, claro, tenemos que acercarlos a ello. ¿Tú cómo ves esto que acaba de decir, para ir engarzando una suerte como de conversación también, que acaba de decir Lorena, Alejandra, y cuáles son los retos que tú ves desde CONAPRED y cuál sería tu deseo mágico del día de hoy? Los retos, a ver, yo creo que lo que acaba de decir Lorena es fundamental en términos de que hay problemas que por la invisibilidad de un grupo poblacional no se resuelven. No es una cuestión de dinero y ni siquiera es una cuestión de voluntad, es una cuestión de invisibilización. Que nadie los vio, sí. Nadie los vio, es el caso del tema del cáncer cervicouterino en México, que sigue siendo una de las causas principales de muerte de las mujeres, y sin embargo es totalmente prevenible en el resto del mundo, porque en México se siguen muriendo mujeres. Pues 7 años tienen que pasar entre 2 citas al médico para que te puedan prevenir el cáncer y sin embargo las mujeres se siguen muriendo de eso. Creo que eso refleja justamente una disparidad en el acceso a la información. Como decía Lorena, simplemente saber que te pueden operar la catarata ya te ayudaría a cubrir el primer paso, pero también a la manera en la que el Estado levanta la información y la manera en la que el Estado hace visible la información para todas y para todos.
que creo que ahí hay una necesidad urgente de generar información más pertinente y más enfocada a los grupos específicos de población y a las necesidades específicas cuando son multidimensionales, digamos. Las mujeres no solo son mujeres o personas con discapacidad o personas indígenas, se pueden ser las tres al mismo tiempo, interseccional. Y entonces esa información tiene que presentarse de tal forma que entendamos la experiencia de la discriminación de una persona y no en las categorías que nosotros queremos meter a las personas, ¿no? Lo segundo que diría es que el gran reto, y volviendo al tema del trabajo del hogar remunerado y no remunerado, me parece que el gran reto es que muchas veces las problemáticas las vemos como una problemática de mujer. Yo cuestionaría solamente la última frase de Lorena en donde dice, los hombres se tienen que dar cuenta que este es un problema que va a afectar a sus esposas, a sus hijas y a sus nietas. No, también los va a afectar a ellos, a sus hijos y a sus nietos. O sea, no hay una diferencia. Y un caso muy concreto es el tema del cuidado. El cuidado es un concepto desarrollado por economistas muy destacadas, que ya tiene un sistema de cuidados España, un sistema de cuidados Uruguay, y eso de lo que se trata es que el cuidado sea visibilizado, cuantificado económicamente, y que haya una contribución del Estado a las políticas del cuidado y también que haya mejor distribución en las familias. Entonces, ¿qué me gustaría ver? Me gustaría ver primero las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social para que las trabajadoras del hogar que hoy en día hacen ese trabajo remunerado tengan acceso a sus derechos. Me parece que es una vergüenza para nuestro país que sigamos teniendo ese régimen de esclavitud y de desconocimiento de derechos. Número 2, quisiera ver que desarrollemos en México un sistema de cuidados en donde primero cuantifiquemos todo lo que hacemos todos en la casa y a todas las personas a las que beneficia a las niñas y a los niños, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, y hombres y mujeres podemos caer en esas categorías. Y que a partir de un sistema de cuidados bien diseñado y bien pensado, podamos quitar el elefante en el cuarto del desarrollo económico de las mujeres, que es la carga en casa que nunca se les quitó. Es decir, me parece muy bien que flexibilicemos trabajos y que haya una conciliación de la vida laboral y la vida personal, pero esa conciliación no solo debe ser para las mujeres, esa conciliación tiene que ser para los hombres que tienen también que cargar, que tienen también que contribuir a las tareas del hogar en igualdad de circunstancias. Así es. ¿Tú qué dirías, Marta Elisa? Igual me enganché con Lorena porque mi abuela paterna padeció cataratas y hace cuenta que estaba yo viendo su fotografía, ¿no? Su realidad tal cual. Y por otro lado, en el tema que comentas del trabajo entre lo remunerado y no remunerado del hogar, para mí siempre ha sido como una gran admiración una mujer que es mamá y trabaja. Pero el día de hoy no solo tenemos mamás que estudian, trabajan y además cuidan a los hijos y además cuidan la casa. Es decir, sí hay una gran cantidad de actividades por hacer de muchas mujeres donde los desafíos es, además de lo que ya veníamos haciendo, suma a lo que tienes que hacer para salir adelante, para ser exitosa, para tener tu proyecto de vida. Claro que hay ahí un tema de mucho reconocimiento y hay que empezar justamente a cambiar la perspectiva de que no solo somos o estudiantes o trabajadoras o en el hogar y además tenemos una vida personal, sino que todo eso convive, ¿no? Todo eso convive y no se trata de estarnos como dividiendo en pedacitos, sino considerarnos como esféricas, ¿no? Como mujeres totales que tenemos facetas que tenemos que atender y que tienen que ser atendidas desde una perspectiva diferente. ¿Con qué te quedas, Alejandra, de lo que dijo Marta Elisa? Pues yo me quedo con su propia experiencia, que me parece muy rica y muy importante, esta experiencia de vivir desde la casa, la sensación de no merecer y no poder y no tener, pero luchar de una forma, y esa es una cosa que me gustaría cada vez menos ver menos de eso, pero la lucha individual que eso implica con una misma, que me pareció muy inspiradora. También me parece que su trabajo en una empresa constructora debe ser un trabajo fuertemente, digamos, metido en una cultura no tan acostumbrada a las mujeres, lo cual me parece un reto fundamental. Y tercero, creo que su perspectiva respecto de la importancia que tiene, lo dijo Lorena también, no nada más tener una agenda hacia afuera en las empresas, sino una agenda hacia adentro.
que transforme la cultura empresarial desde dentro, porque al final, ya lo dijo Lorena, pero lo repito, la responsabilidad social no es un agregado a la empresa, tiene que transformar la cultura laboral y tiene que transformar la manera en la que la propia empresa distribuye beneficios, poder, procesos, etcétera. Entonces creo que es una inspiración por eso. ¿Qué tal? Estuvo bien, ¿no? Okay, Martelisa, ¿con qué te quedas de lo que dijo Lorena? Lorena, todo este desafío personal, ¿no?, que es un gran reto para todas. Yo creo que no hay mujer que no hayamos enfrentado esa vocecita interna que nos diga puedes, o que nos desborde o que nos limite, ¿no? Muchas gracias, porque verdaderamente es ese reflejo de lo que seguramente nos pasa o nos está pasando a muchas mujeres en México. Por otro lado, la capacidad de trabajar la vida profesional, la vida personal, tener este equilibrio entre tu casa, entre el trabajo. Gracias por compartir esa experiencia. Y por otro lado, el impulso que ha dado a una empresa tan importante como es en todo el tema de comunicación, cine, que no solo trabajas la parte de responsabilidad social, sino la parte de la fundación, que solo crear una fundación, te entiendo perfecto, es un gran desafío porque hay que crearle proyectos, porque hay que crearle los programas que sean consistentes, que tengan un impacto social específico. Muchas gracias por compartir esa experiencia y por ser un ejemplo a seguir. Gracias. Lore, ¿qué dirías de Ale? Bueno, yo ya era parte del club de fans de Ale, sí, y sin duda ahora mucho más. Siempre que le escucho le aprendo muchísimo. Y bueno, parte importante, el tema de hablar de mujeres en la diversidad, que es el término de mujeres, ¿no? En todas las aristas donde trabajamos, todos los perfiles que tenemos y todo lo que aspiramos, entendiendo de que abogar por las mujeres es abogar desde las mujeres empleadas domésticas, ¿no? Que sí tengo súper presente lo importante que es impulsar una cultura que enaltezca la labor que ellas están haciendo y como sociedad también ayudar a CONAPRED a ratificar el artículo 189, que se me hace fundamental. Pero de igual manera, cómo impulsamos el tema de las mujeres adultos mayores, el tema de las mujeres con discapacidad y demás. Otro, me quedo muchísimo, yo me siento en el mismo momento de vida que tú, porque al igual que Ale tengo una chiquita de 2 años y otra de 1 año, y pues sí me voy a afrontar ese reto de empoderarlas, ¿no? Y de decir, encuentra tu propósito de vida, trabaja en ello, acompáñate de personas que como tú aspiren a sacar la mejor versión de ti misma, pero dejando algo a la sociedad. Pero me quedé con esto que dijiste de cómo quitamos se me fue la palabra, estigmas, no. Sí, estigmas o prejuicios. Estereotipos es la palabra. Cómo quitamos los estereotipos, pero sin crear nuevos. Por querer hacer algo bueno generas un problema mayor. Y lo importante que es impulsar este tema, esta conversación desde la postura de hombres y mujeres trabajando juntos, porque nos funciona a todos como sociedad. No estamos, si seguimos siendo mujeres, abogando por mujeres, pues no vamos a llegar más allá de generar espacios valiosísimos, sino que lo que queremos es transformar a la sociedad y la sociedad requiere que lo hagamos mucho más rápido, ¿no? El machismo sin duda no nos funciona a nadie, ni hombres ni mujeres, de la misma manera que la equidad de género, no, por concepto, por sí mismo, no avanzará hasta que lo integremos. Así que, Ale, muchísimas gracias y siempre un regalo conocerte más y aprenderte y ser amiga. Gracias. Bueno. Pues muchísimas gracias a todas ustedes. Yo me quedo con un agradecimiento profundo por haber moderado esta mesa, por conocerlas un poco más y por retratar, me parece, una vez más, que lo personal es político, que lo personal importa muchísimo en la vida de las mujeres porque transforman las sociedades. Felicidades, por supuesto, a Grupo Milenio. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo que pues lucha siempre por la equidad, por la igualdad y el respeto pleno a los derechos humanos. Además, muy halagada y muy privilegiada de compartir estos minutos con 3 mujeres
que inspiran, que de verdad su vida, su trayectoria inspira. Me da gusto que además en este foro nos acompañen muchas mujeres, efectivamente, profesionistas, madres de familia, mujeres exitosas, pero también veo algunos hombres, porque esta lucha es de todos, de hombres y mujeres. Y vamos a iniciar, tenemos aquí ya nuestras invitadas, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y yo en lugar de presentarlas, me voy a tomar la libertad de pedirles que se presenten ustedes mismas con lo que se sientan más orgullosas de su vida profesional, de su vida personal. ¿Te parece bien si iniciamos contigo, Patricia Juárez Camacho? ¿Quién eres y por qué estás aquí? Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Patricia Juárez, soy veracruzana, a mucha honra. Estudié mi maestría y doctorado de la UNAM, entonces soy creada de escuela pública. En todo este tiempo he estado trabajando muy duro y después de eso hice mi entrenamiento postdoctoral en el extranjero. Estuve en la Universidad de Indiana, en la Universidad de Virginia y en todos esos años estuve pues entrenándome y estudiando en todos los mecanismos del cáncer para tratar de entenderlos mejor y para tratar de proponer nuevas terapias también. Hace 2 años y medio tuve la fortuna de ser contratada en CICESE. CICESE es un centro de investigación que se encuentra en Ensenada, Baja California, y tomaron la decisión de dejar de ser, no únicamente adicionar a todo lo que es CICESE, que es realmente en muchos aspectos muy interesante el tipo de investigación que hacen, tomaron la decisión de tener una área biomédica. Y es así cuando yo soy integrada también con mi esposo y realmente feliz de estar trabajando ahí. Me dices, ¿qué es lo que me hace más orgullosa? Me hace muy orgullosa ser mexicana. Me hace muy orgullosa ser un ejemplo afuera en el área, ser conocida en el área internacionalmente y también estar aquí hoy parada y representar a las mujeres jóvenes y luchonas. Pues muy bien, muchas felicidades, se le nota la felicidad, el orgullo, pero además la responsabilidad que significa tener un perfil como el tuyo para las próximas generaciones, asunto que abordaremos en los próximos minutos. Gracias también a Carmen López Portillo, bueno, muy conocida, Susana, muy reconocida profesionista. ¿Cómo te presentarías, Carmen? ¿Qué es lo que más orgullo te causa? Lo que más orgullo me causa es ser mexicana. Coincido totalmente contigo. Soy mexicana, soy madre, soy abuela, feliz abuela. Feliz abuela. Soy abogada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Hice una maestría en Historia en la Sorbona y tengo 26 años trabajando en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es un privilegio trabajar en un espacio en el que uno siente que puede desplegar todo lo que uno es, todo lo que uno quiere. Yo creo que profesionalmente de lo que más orgullosa me siento es del claustro, de lo que hemos logrado en estos 26 años, hacer una universidad que busque la coherencia institucional, un espacio de reflexión sobre México, sobre lo que nuestra sociedad necesita, un espacio de formación de profesionistas, por supuesto, pero también y básicamente de buenos ciudadanos, así lo quiero creer. Un espacio que, como en lo personal, busque la coherencia entre lo que presenta como filosofía institucional y lo que termina siendo, ¿no? Que es un poco la coherencia de uno mismo, qué es lo que piensas, sientes, dices y haces, y que haya un hilo conductor en esa dimensión. Entonces, me siento orgullosa del claustro y me siento una mujer privilegiada en un país con tantas carencias como este. Y lo somos, sin duda, la capacitación, la congruencia. Gabriela Gómez Mont, ¿cómo describirías tu trayectoria profesional y personal como mujer? Me parece una linda pregunta justamente para encontrar esa articulación entre lo profesional y lo personal. Probablemente uno de mi gran primer amor fueron los libros, cuando estaba yo muy chavita, las palabras, o sea, en el momento que entendí que esas cositas negras y blancas escondían mundos, me enamoré completamente. Entonces creo que gran parte de mis diálogos han sido tanto con gente y personas, pero también con autores, algunos que están, que no están. Y recuerdo en el momento de adolescente, cuando leí El guardián entre el centeno, me pareció súper bonito que al final del libro describe su rol en su vida como justamente quien cacha a los niñitos que se caen en el hoyo del pan del centeno. Y me acuerdo desde chiquita, me puse a reflexionar, bueno, qué bonito sería que además de poderte describir, en mi caso, como periodista, como cineasta, ahorita como burócrata de gobierno, que también tuviéramos ese otro rol que también jugamos sin darnos cuenta para la gente que tenemos cerca. Entonces siento que, también citando otro autor, hay una frase que me ha acompañado en toda mi vida, en todos mis trabajos que han sido muy distintos, que dice, donde el sueño tropieza con su realidad, hay mis pequeños ojos.
Entonces, si hay algo que ha unido mi vida en todos estos ámbitos, ha sido tratar de entender qué sucede en ese encuentro justamente entre el mundo que tenemos todos en la cabeza, entre ese espacio metafórico, simbólico, imaginativo, al encuentro con el mundo real, y cómo justamente puede enriquecerse mutuamente en vez de empobrecerse, porque creo que gran parte de la reflexión del día de hoy también tiene que ver con los espacios culturales y cómo justamente creamos expectativas, cómo creamos posibilidades y a veces también tristemente ciertos límites y retos importantes. Pues como ven, son 3 mujeres que inspiran por obvias razones que ellas mismas ya nos han comentado. Yo quisiera abrir esta discusión, esta conversación con una pregunta que seguramente nos han hecho a todas, a muchas, ahora en redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, etcétera. ¿Por qué un Día Internacional de la Mujer? ¿Por qué los hombres no tenemos un Día Internacional del Hombre? Que creo que ya existe, por cierto. Y la respuesta es enorme. Los hombres y las mujeres que se hacen esta pregunta podrían encontrar la respuesta en todos lados. Sigue habiendo discriminación, falta de oportunidades, falta de igualdad, agresión, violación a los derechos humanos de las mujeres, Carmen. Mira, yo pienso que cuando se generan días como el Día Internacional de la Mujer, es porque hay una sociedad que quiere poner un punto de alerta, ¿no? Esto que tú dices, efectivamente, que hay espacios de desigualdad, de injusticia, de falta de oportunidades, de maltrato, de violencia. Los datos están a la vista, todos lo conocemos. Entonces, abrir un espacio de reflexión, igual que este foro, ¿no? Cualquier espacio de reflexión para crear conciencia, me parece que es idóneo, porque de esto van emanando una serie de reflexiones y de cuestiones. Y algo que pienso es que las sociedades se contagian por la vía del ejemplo de las cosas. Hace un momento estábamos platicando de ese maestro o maestra que inspiró nuestra vida, o de esa persona, ¿no? Autor conocido, ¿no? Ese libro también me encantó, de decirte que me encantó, pero hay personajes que inspiran nuestras vidas, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, Sor Juana ha sido un motor inspirador de lo que soy y de lo que hago, ¿no? Tratar de mostrar lo que ella hizo, pensó. No solamente fue una gran poeta, fue una gran pensadora, fue una gran luchadora. Entonces, abrir espacios de reflexión como el Día Internacional o los foros, o no importa qué, son espacios en donde una sociedad puede mirarse, son como pequeños espejos en donde una sociedad refleja sus preocupaciones, sus inquietudes, sus dudas o sus gustos, sus felicidades. Son espacios de reflexión, de hacer un alto en el camino y ver en qué vamos y qué nos falta por hacer. Y no es un Día Internacional de la Mujer porque odiemos a los hombres, ¿no? ¿A ti? Claro que no. No, claro que no. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, esa es la disputa de pronto. Pero es que ¿por qué no hay un Día del Hombre? O sea, ahí es cuando ellos ya dicen, oye, espérenme, ¿cómo es esto, no? Ese no es el punto, completamente. Y coincido mucho con Carmen. Esto surge de una necesidad, simplemente. Yo te voy a contar en mi área, porque eso es lo que yo puedo manejarte. Afortunadamente, ahora hay mucho más mujeres que también estudian carreras científicas, y eso es muy, muy bueno para todas nosotras. Sin embargo, el sesgo es muy claro. El sesgo es muy claro en el sentido que las ciencias humanidades, por ejemplo, las ciencias naturales, están cargadas de mujeres. Sin embargo, en esos aspectos, en ingenierías, en exactas, las mujeres casi no figuran, ¿no? Y es ahí en donde dices, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es de que no es de que en el momento que vamos a elegir carreras, te vayas a una más fácil que otra, ¿no? Sino simplemente es un poquito cultural. O sea, nos viene desde hace mucho tiempo. Somos frágiles, vulnerables, necesitamos protección y cuidado. Somos frágiles, vulnerables, pero también algún día vamos a ser mamás, algún día vamos a no solamente ser científicas, en mi caso, o otro tipo de carreras, y entonces no vamos a tener el tiempo de dedicarle, ¿no? O sea, no es la misma carga de trabajo que tú tienes siendo maestra de ciencias naturales, que llegas a tu clase, y con mucho respeto, porque seguramente tienen que preparar en la noche las clases, que si te pasas todo el día en un laboratorio, por ejemplo, donde llegas a las 9 de la mañana, sales a las 8, y dependiendo tienes que ir los fines de semana, y entonces cuando coordinas. Entonces ese tipo de cosas es lo que hace que pues uno no se anime, ¿no? Claro, y que es importante días como este para exponerlo, para que lo entiendan, porque, oh sorpresa, sí pasamos
20 o 18 horas, 6 o 7 días de la semana atendiendo nuestro trabajo. Gabriela. Absolutamente. Siento que coincido, creo que es un momento de reflexión profunda. Creo que por una parte para celebrar todo lo que se ha logrado en estas décadas, porque digo, no hay que olvidar que el Día Internacional de la Mujer no nace como una celebración como tal, sino a partir de una tragedia y con una matanza en Nueva York de las trabajadoras que se conmemora y que justamente nos marca pauta de todo el trabajo que tenía que hacer la sociedad. Entonces creo que por parte es muy bueno reflexionar y decir, a ver, ¿han avanzado de manera importante estas conversaciones? Absolutamente. Pero creo que también es un día en donde nos toca revisitar nuestros puntos ciegos, porque hay ciertas conversaciones que creo que están un poquito más a la mano, pero de pronto entender cuáles son los prejuicios que nosotras mismas, inclusive como mujeres, también, a veces no nos damos cuenta justamente qué implica la construcción del lenguaje alrededor de estos temas, porque creo que inclusive a veces propuestas que parecerían ser feministas les rascas un poquito más y en realidad contienen toda una ideología detrás que es la contraparte de eso. O sea, ahorita justamente estoy dirigiendo el Laboratorio para la Ciudad, que es el área creativa del gobierno de la Ciudad de México, y la mitad de mi equipo son mujeres y la mitad de mi equipo son hombres. Entonces ayer me las junté a todas para platicar. Todas son súper entronas, muy talentosas, y empezar a escuchar, espero que no en el laboratorio, pero lo que han pasado en otros trabajos, de pronto me hace pensar, a ver, todavía necesitamos mucha reflexión, necesitamos entender, por ejemplo, que las ciudades se construyen con ojos más bien masculinos, por ejemplo. Claro. El tema de la tecnología también las políticas públicas. Hay todo un tema que tenemos que seguir rascando y entender cuáles han sido esos supuestos que no hemos analizado suficiente para poder dar un giro nuevo a la conversación. Y también siento, porque les mencionaba que el mundo simbólico me parece importantísimo, creo que lo que ahorita está sucediendo a nivel internacional es una batalla entre espacios simbólicos, ¿no? O sea, tenemos una manifestación inmensa política, social de mujeres alrededor del mundo y al mismo tiempo también un presidente que controla gran parte de la narrativa global está causando toda una serie de tragedias en las conversaciones sociales y muchas que creíamos que ya habíamos superado, ¿no? Y es triste darnos cuenta que no. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos este momento más bien para acelerar, saber que, a ver, consolidemos estas conversaciones, pero también empezamos a profundizar? Claro. La importancia de los padres de familia, maestros, directores de instituciones, religiones, etcétera. Hemos llegado a un momento en el que probablemente las mujeres tengamos miedo de que la responsabilidad que ha recaído sobre nuestros hombros pueda salirse de control. El convencernos a nosotras mismas de que sí podemos, que no tenemos que llevar minifalda y escote, que no tenemos que ser solteras si lo que queremos es estar casadas, si no tenemos que dejar o renunciar al derecho de ser madres, si lo que queremos es ser madres. Es decir, se puede jugar todos los roles, porque las mujeres somos multitarea, ¿no? Empezando por ahí, podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Pero además nos han señalado en muchas ocasiones políticos como las responsables, por ejemplo, del aumento en la inseguridad de nuestro país. Es que desde que las mujeres salieron de la casa, vimos las cifras de inseguridad que han crecido, vemos a los muchachos en la calle, vemos las drogas, el alcohol, etcétera. Y las mujeres un poco cargamos, como decía mi querida Bárbara Anderson, con esa mochilita de la culpa, pensando que estamos descuidando una parte fundamental de nuestra sociedad, que es la familia. Y no es así, evidentemente. ¿Cómo podemos equilibrar, cómo podemos balancear esas responsabilidades y renunciar a nada? Porque no tenemos que ser profesionistas o ser madres. No tenemos que ser directoras de empresa o tener hijos. No tenemos que elegir, no tiene que haber esa disyuntiva, Carmen. A ver, aquí hay distintos niveles de discusión. Una de ellas, por ejemplo, en Nueva York estaba yo leyendo que el alcalde de Nueva York, Giuliani, como una forma para atemperar la violencia en esa ciudad, se dio cuenta que mucha de la violencia era generada por niños no deseados, por chicos que se formaron en familias o con madres que no querían a esos hijos. Entonces se ha demostrado cómo ha bajado notablemente la violencia en las ciudades en donde hay un control de los nacimientos no deseados. ¿Qué pasa con los hijos no deseados? Ni por ellos ni por ellas. Y que una sociedad lo que hace es avalar
el forzamiento, digamos, para tener los hijos incluso no deseados. Porque se ve de mala forma el tema de la educación sexual o el tema del aborto o el tema de la adopción o algunas otras situaciones a las que las mujeres no tenemos derecho pleno de elegir. Así es, ¿no? Pati. Bueno, yo todavía no tengo hijos, espero tenerlos y tener una linda familia y también seguir con mi profesión, obviamente. Pero me pongo a pensar, o sea, en lo que tú dices de que ahora es la culpa de las mujeres porque no se tiene tiempo. Es cierto, totalmente. Una de las razones por las cuales todavía no tenemos hijos es por lo mismo, porque o haces la carrera y te preparas, eres competitivo para tener una buena posición, o le dedicas el tiempo a tu familia, ¿no? Entonces, desafortunadamente, así como yo, hay mucha gente en esta situación. Entonces, siempre aplazas y aplazas y aplazas, ¿no? O sea, desafortunadamente nos piden más. Y cuando tienes más, luego te dicen, ¿y por qué no cuidaste los pequeños detalles? O sea, mira, ahora eres muy buena profesionista y tus hijos y la familia, o sea, nunca va a estar uno bien. Pero yéndome a otro lado, me parece que uno de los problemas es que nosotras como mujeres estamos muy enfocadas en tratar de demostrar lo buenas que somos. Tratar de demostrar ser las mejores madres, ser las mejores amigas, ser las mejores profesionistas y en todo lo que queremos siempre demostrar. Entonces vamos a aceptarlo, no somos supermujeres, no hay. Y creo que cada una de nosotras en diferentes niveles no puede hacer todo. Entonces siempre vas a quedar mal. O vas a quedar mal en el trabajo, o vas a quedar mal con los niños, de que se te va el tiempo, o vas a no darles la calidad de vida que tú quisieras, el tiempo para esos pequeños, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que si yo me pongo a pensar por qué hay más violencia, claro que no es nuestra culpa, es simplemente el tiempo que estamos viviendo, la situación, la vida camina muy rápido, la situación ahora en todo nos nos jala, ¿no? Este continuo de mostrar, ir y venir de la vida. Entonces, yo que lo que me lleva a pensar no es aquello de pensar en ser supermujeres, sino simplemente es empezar a ser equipo. O sea, nosotras no podemos hacer todo, no puedes ser la mejor en todo y no necesitas serlo, sino simplemente déjate ayudar como mujer, hacer equipo con propias mujeres, claro, y también con los hombres. O sea, si tú vienes a decirme a mí que ahora es mi culpa, ¿y tu responsabilidad dónde está? Aquí estamos en esto juntos. Es una catarsis, ¿no? Sentí como un poco de desahogo con esto que dice Patricia. Creo que es una parte también importante, el dejarnos ayudar por otras personas, el ayudarnos de mujer a mujer, porque también hay que reconocer lo que decías al principio, Gabriela, que las mujeres también, pues somos misóginas con nosotras mismas. Seguramente aquella que acaba de entrar le dieron el puesto porque está bien guapa, o porque tiene unas piernotas, o porque viene con minifalda y escote. O sea, nosotras mismas también hemos caído en ese vicio y necesitamos retomar el camino para poder ser y vivir con tranquilidad, sin el acelere que nos implica ser las supermujeres, que bueno, que no vamos a poder ser todo el tiempo. Y creo que también la reflexión que todas las grandes conversaciones humanas, incluyendo esta, son conversaciones que van a estar inacabadas por todos los tiempos, ¿no? O sea, todo lo que tuvo que suceder en la historia, en donde efectivamente a veces se hablaba del péndulo en algún momento, creo que cuando estábamos allá atrás, efectivamente el péndulo a veces se tiene que ir extremo y lejos y feroz, justamente para compensar toda una serie de cosas que han sucedido históricamente y que han acumulado el rango de posibilidad en un espacio muy limitado y muy distante de donde estaba. Ahora, efectivamente creo que ahorita hay una tensión interesante de decir, bueno, todo lo podemos, efectivamente, ¿ahora qué queremos? Entonces también creo que empieza un espacio de introspección muy profundo en donde empecemos a entender cuál es pues nuestro lugar en el mundo como mujer, pero ser mujer no es un espacio monolítico. Creo que hay la misma cantidad de respuestas que hay mujeres en este foro, de qué significa ser mujer en una sociedad contemporánea. Entonces, también tener paciencia a esas conversaciones difíciles inclusive, ¿no? Porque digo, yo tengo amigas magníficas, yo no tengo hijos y pues una de las decisiones que tuve a edad muy temprana es que pues los hijos no son para mí y mi tema maternal lo tengo con mis sobrinos, con toda una serie de gente. Pero tomaste la decisión por tu propio perfil o por un tema profesional. No, para nada. O sea, porque mi tema profesional siempre me he inventado un mundo para mí, digamos, o sea, inclusive ahorita en gobierno llevo un área experimental con la mitad de mi equipo son artistas y
y historiadores y los otros son geógrafos urbanos. O sea, nos inventamos un mundo para nosotros mismos dentro de gobierno, la verdad. Y creo que ha sido la historia un tanto de mi vida. Entonces, más bien era una reflexión muy personal de decir, pues no, la verdad es que creo que mi instinto maternal se va a saciar con toda otra serie de cosas que... pero regresando a eso, o sea, tengo amigas que sí han tenido que tener decisiones y cómo justo todo el tiempo estás tratando de encontrar un cierto balance. Que no te alcance el reloj, ¿no? Que no te alcance el reloj biológico todo el tiempo, Carmen. Pero además, respecto de lo que han dicho Pati y Gaby, la cuestión de cómo nos concibimos como seres humanos. Es decir, vivimos en una sociedad absolutamente individualista, en donde lo que priva es el nivel de competencia, el nivel de productividad, el nivel de éxito que vamos teniendo. Estoy ahora trabajando un texto para un congreso en Mérida sobre identidad cultural, ¿no? Ya no nacional, identidad cultural. Y estaba leyendo que existe un saludo en maya que es Inlak Esh, que quiere decir yo soy tú, tú eres yo. Y de eso nos hemos olvidado en nuestras sociedades, ¿no? La capacidad de ser empático, de sentir lo que el otro está sintiendo en sus pies, de ser coherente y de ser tolerante, ¿no? Tú imagínate qué significa en una sociedad cuando quien te saluda te dice yo soy tú y tú respondes tú eres otro yo o yo soy otro tú. Es una concepción radicalmente distinta de la manera como nos vinculamos. Y me parece que una parte del problema entre las mujeres y los hombres y los discapacitados, me parece que es justamente esa falta de consideración, ¿no? En una sociedad en lo que importa son otras cosas. No es la convivencia, no es la vinculación, no es la solidaridad, no es la tolerancia, no es el respeto, sino es que yo voy a sobresalir, porque yo soy una... Sobre ¿no? todo, claro. Sobre todo. Claro. Y creo que es ahí donde nos estamos equivocando. Hablando del señor Trump, ese es el discurso que priva, y no el de la consideración de la inclusión. al otro, el de la inclusión. Pero además asombra que es el discurso que priva y que pega, ¿no? Porque el señor ganó... Se destapó la caja de Pandora. Es decir, lo que pensábamos que habíamos avanzado, no lo hemos avanzado tal cual lo creíamos, ¿no? Así es. Es un camino que nos falta mucho por recorrer, porque cuando menos lo esperas, hoy encuentras que todavía hay racistas, quién sabe en qué parte del mundo, cuando pensábamos que ya el debate era otro, y hay unos misóginos allá que creen que la mujer como la escopeta cargada ahí atrás de la puerta, y la mujer haciendo tortillas en la casa y teniendo hijos. O sea, todavía existe y priva en lo más profundo del subconsciente probablemente ese debate. Tenemos la conclusión, la propuesta, el comentario final, Pati. Comentario final. Yo sí voy a aprovechar para mi comentario final y retomar la pregunta, aunque no fue para mí. La cosa es esta. Sí, o sea, somos nuevas generaciones, pero nosotros no seríamos nada sin ustedes. No seríamos nada si ustedes no hubieran peleado porque tuviéramos más derechos ahora. Entonces, mi comentario final es, somos una sociedad y el compromiso es de todos, jóvenes, maestros, ingenieros, comunicólogos, todos estamos en este barco, que es nuestro país. Y para sacarlo adelante, trabajemos todos juntos. Muchas gracias. Qué bonito, Pati, qué bonito. Muy bien. Ahí está una hermosa respuesta a la pregunta. Gracias. Carmen. Pati, que lo que dices, yo también voy a retomar esto, lo que dices es absolutamente importante. No somos nada sin los otros. Yo también vengo de una familia de mujeres fuertes, mi madre, mi abuela, mis tías, mujeres fuertes que me formaron en ese sentido, ¿no? Y espero también poderle transmitir a mis hijos, ya les transmití lo que les transmití, pero a mis nietos dejar también una huella y pensar efectivamente que somos una sociedad que tiene que crecer como sociedad. El otro día vi una caricatura, ahora no me acuerdo de quién, que es, está el barco de México, ¿no? Y es un gran galeón, y de pronto hay unos individuos que están sacando los pedazos de madera para hacer sus lanchitas. Y eso es lo que nos está pasando. Cada quien está tirando agua a su molino y estamos deshaciendo al país. Tenemos que luchar efectivamente para volver a construir el gran barco que es nuestro país. Tenemos tanto por qué sentirnos orgullosos. Habemos muchísimos mexicanos que valen tanto la pena.
las abuelas, los abuelos, tantas generaciones que nos han enseñado y que han sido el ejemplo para nosotros. No destruyamos lo que somos, ¿no? Yo me quedaría con eso, con un discurso de esperanza, con un discurso por la educación y con un discurso de orgullo de lo que es el país. Sin perder nuestras tradiciones y nuestra hermosa identidad cultural que tiene México. La palabra tradición significa lo que se transmite como valioso. Claro. Y creo que eso es lo que vale la pena, ¿no? Hacer y empezar a hacer tradiciones hoy. Poderle transmitir a los chicos eso que consideramos valioso. Carmen López Portillo, gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos contigo, Gaby. También retomaré, porque me parece un tema relevantísimo, las conversaciones difíciles, ¿no? O sea, yo he visto en mi propia familia esa evolución, porque también vengo de una familia de mujeres muy fuertes, pero que también entendieron qué significa ser mujer fuerte de distintas maneras. Yo creo que a mis abuelas yo sí las choqué un poco, debo de confesar. O sea, no entendían bien a bien dónde meterme en su mundo y sus esquemas de lo que debía de ser. Y también de alguna manera, no sé, o sea, yo empecé a viajar muy joven, o sea, me fascinaron las distancias a edad temprana. Y en algún momento que me iba a ir de mochila a India y parte de ese viaje la iba a hacer sola. O sea, mis abuelas primero casi se mueren. O sea, la gente alrededor mío, inclusive mis amigos de mi edad, también me decían, Gabriela, estás absolutamente loca hablando de locas. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Con quién vas a platicar? Era la pregunta de una de mis abuelas, de hecho. Y mientras tanto, mis papás, que esto es como se van cambiando las generaciones. Mi mamá, vivió una vida relativamente tradicional de mamá trabajadora, pero de mamá pollo. Pero lo que me dio fue mucho espacio para ser quien decidí ser yo. Y creo que esa es la manera que van evolucionando las conversaciones, es decir, a ver, pues a lo mejor a mí me tocaba ni me interesaba, pero cómo creo este espacio y esta posibilidad para que la gente que sigue también tenga otro tipo de decisiones y demás, y viceversa, cómo también escuchamos a las generaciones anteriores y también somos a veces pacientes con nuestras nuevas expectativas y las viejas expectativas y demás. Pues ha sido, gracias Gabriela Gómez Mont por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido muy enriquecedora esta plática, creo que se puede. Hay mujeres que nos están inspirando como ustedes, como muchas. Es cuestión de vencer obstáculos, de ser valientes, de ser fuertes, de ser constantes en nuestros sueños y no dejarnos vencer al primer no. Porque probablemente el primer no va a estar en la casa, después probablemente sea en la universidad y luego se van a topar con otro no en la empresa y así nos vamos a ir topando con varias negativas, pero la muestra de que estas mujeres han logrado sobreponerse nos debe de inspirar para seguir adelante como mujeres y como seres humanos. Gracias por haber estado con nosotros, gracias Bárbara Anderson y gracias por supuesto a ustedes que tuvieron la paciencia de escucharnos. Gracias.